Dentro del corazón de la selva lacandona, en lo más alto de una montaña, existe un lindo pueblito en el que casi puedes tocar las nubes. Rodeado de montañas llenas de un verde esmeralda y del dulce cantar del quetzal, se encuentra Tumbalá, un pueblo pequeño pero con muchas historias. Y me cuentan que allá por el año de 1994, cuando se construiría la nueva carretera hacia Yajalón, ocurrió un hecho muy curioso y lleno de misterio. Don Maximiliano, quien era el alcalde en ese entonces, había contratado a un grupo de personas para que iniciara la construcción de la carretera que los comunicaría con Yajalón, otro pueblo muy cercano a ellos, y así poder compartir sus productos, enviar a los niños a las escuelas y facilitar las transportaciones que hacían los agricultores y ganaderos de la zona. Los preparativos comenzaron de inmediato y todos los trabajadores se pusieron manos a la obra. Poco a poco por todo el pueblo se veían desfilar las máquinas que ayudarían en la construcción de la nueva carretera. Con el paso de los días fueron desmontando la zona y preparando el terreno para hacer la carretera. Don Maximiliano quería que la construcción fuese lo más rápida posible, así que no quería que nadie se moviese de allí, y tenía a sus pobres empleados trabajando día y noche. Así que estos optaron por hacer campamentos en la zona, para descansar, cuidar de las máquinas y la herramienta que allí se encontraba, y así al día siguiente comenzar a trabajar lo más rápido posible. Pasaba el tiempo y la construcción de la carretera iba viento en popa. Todo estaba saliendo de maravilla. Parecía que dentro de muy pocos meses se estaría realizando la inauguración de la nueva carretera. Pero en medio del camino se encontraba un cerro, el cual planeaban explotar para crear un túnel. Ese día los trabajadores se levantaron muy temprano para comenzar lo antes posible, ya que esta parte de la carretera sería la que se llevaría más tiempo del pensado. Por la mañana, cuando salían de sus tiendas de campaña, todos los trabajadores notaron que un gallo de muy vistosos colores se andaba paseando por el campamento. Los trabajadores no le tomaron mucha importancia y dejaron que el animal se pasease por allí. Lo único que notaban de extraño eran los colores tan peculiares, pues nunca habían visto un gallo de tan hermosas plumas. Las plumas de su cola eran de un negro azulado tan brillante, se veían tan largas y sedosas. Las plumas de su pecho eran tan negras como la noche. Por su cuello caían unas delgadas plumas que parecían cabellos tan finos y rubios como los del sol. Brillaban tanto que parecía que estaban hechos de oro puro, al igual que sus alas. Estas estaban cubiertas de finas plumas doradas como el oro. El animal tenía un porte tan elegante y se paseaba por el campamento presumiendo sus bellas plumas. Los trabajadores dejaron que el animal se paseara por el lugar mientras ellos realizaban sus labores. Un día, los empleados se acercaron hacia la falda del cerro para poder observar mejor el terreno y comenzar a ubicar en dónde pondrían los explosivos que utilizarían para crear el túnel. El cerro era de un tamaño impresionante, lleno de árboles de un verde intenso, y en su interior se podía oír el canto de la naturaleza. Los ingenieros dieron la orden para comenzar a desmontar el cerro, así que se pusieron manos a la obra, tomaron sus herramientas y comenzaron a cortar el pasto y a limpiar un poco el terreno para darle paso a las máquinas que trabajarían allí. Era casi mediodía cuando el gallo que se encontraba en el campamento cantó. A algunos de los trabajadores se les hizo extraño, pues esos animales no tienen la costumbre de cantar a esas horas. Cuando de repente los trabajadores que se encontraban limpiando el terreno del cerro regresaron corriendo y gritando: ¡Las abejas! ¡Corran! ¡Nos pican las abejas! Un enorme enjambre de abejas venía tras de ellos. Algunos tenían abejas dentro de la ropa y entre el cabello. Los pobres hombres tuvieron que correr hasta el río y sumergirse en él
para poder quitarse a las abejas de encima, porque parecía que éstas se habían ensañado con los pobres hombres y no los dejaban en paz. A la mañana siguiente, los trabajadores continuaron con sus deberes y esta vez no hubo nada que les impidiera continuar con su trabajo. Ese mismo día, pero por la noche, cuando todos se encontraban reunidos en la fogata que estaba en el centro del campamento, vieron cómo de la nada el precioso gallo se volvió a aparecer, parándose en un árbol de limón. Infló su gran pecho, estiró sus preciosas alas y cantó solo una vez. Los trabajadores quedaron encantados con su bello cantar. Era tan fuerte y hermoso que no podían creer que un animal así pudiese cantar de tal manera. Después de haber cenado, todos se fueron a dormir. Era una noche muy calurosa, así que muchos optaron por dejar sus tiendas abiertas para que entrara el aire y otros decidieron dormir a la intemperie. Era pasada la medianoche cuando se comenzaron a oír ruidos muy cerca del campamento. Los vigilantes estaban armados y atentos por si se trataba de algún rufián que quisiese asaltar el campamento, pero entre la penumbra no se podía ver qué o quiénes eran. Pero lo que no sabían es que de entre la espesa maleza se escondía un temible cazador. El gallo volvió a cantar, asustando a los veladores, y cuando estos bajaron la guardia, la temible bestia saltó entre los matorrales. Aquello que los acechaba era un jaguar. El animal se abalanzó con tanta furia contra uno de los guardias del campamento. Su compañero, al ver lo que sucedió, no sabía ni cómo reaccionar. Cuando entró en sí, tomó su carabina y lanzó una bala al aire, y todos los que se encontraban durmiendo pegaron un brinco. Todo mundo salió corriendo a ver lo que sucedía, y en cuanto llegaron al lugar donde estaban los veladores, se encontraron con que aquel animal estaba sobre su compañero. Así que tomaron palos y piedras para asustarlo, pero nada de eso funcionaba. Uno de ellos tomó el arma que se encontraba en el suelo y apuntó al animal dándole un balazo en el hombro. El animal se dio la vuelta y el hombre volvió a sonar el arma, asustando al animal. Cuando éste se fue, se acercaron a ver a su compañero, pero éste no tenía más que rasguños en los brazos y el estómago. No tenía ninguna mordida, ni tampoco un daño muy grave que requiriera de suturas, así que solo era cuestión de curar las heridas para que no se le infectaran. Esa noche ya no pudieron dormir por miedo a que otro animal quisiera entrar al campamento, pero después de ese incidente, la noche continuó muy tranquila. A la mañana siguiente, todo mundo se alistaba para iniciar con sus actividades, cuando los ingenieros encargados del proyecto llegaron y avisaron que tenían que talar los árboles lo más pronto posible, ya que la dinamita que habían solicitado para la explosión del cerro ya había llegado y tenían que ganarle las lluvias que pronto se acercaban. Los trabajadores tomaron sus motosierras para comenzar a talar los árboles que se encontraban en la zona, pero al querer encenderlas, estas no lo hacían. Cuando revisaron los aparatos, se dieron cuenta de que los cables estaban comidos. Nadie podía explicar cómo esto había sucedido, pero todo parecía indicar que las ratas se habían comido los cables. Esto retrasaba el trabajo, ya que tendrían que mandar a reparar todas las motosierras que estaban dañadas, pero por lo pronto iniciarían talando los árboles con las hachas que tenían en mano. Pasaron los días y las lluvias llegaron, y la construcción de la carretera se volvió a retrasar. Don Maximiliano estaba harto de que los días pasaran y la carretera siguiese igual, sin ninguna mejora. Pero un día por la tarde, cuando la intensa lluvia cesó, Don Maximiliano dio la orden de colocar la dinamita para comenzar con la excavación del túnel. Algunos de los trabajadores se negaron, diciendo que debido a las lluvias, algunas partes del cerro se encontraban muy inestables y podía ocurrir una tragedia. Pero don Maximiliano ya estaba cansado de tanta espera, así que comenzó a despedir a todo aquel que no le obedeciera. Los trabajadores no tuvieron otro remedio más que obedecer. Los empleados tomaron sus herramientas y comenzaron a trabajar.
Estos comenzaron subiendo el cerro y poniendo la dinamita por un extremo de este, cuando de repente oyeron el cantar de aquel gallo que los había estado acompañando durante todo el tiempo que había estado la construcción. Lo más extraño era que no veían al animal por ningún lado, y algunas veces oían su cantar muy a lo lejos y otras veces muy cerca, cuando de repente el animal apareció posado encima de una roca en lo alto del cerro y no dejaba de cantar. Los trabajadores estaban algo desconcertados por la actitud del animal, pero asimismo no le prestaron mucha atención y continuaron con su trabajo. Cuando terminaron de colocar la dinamita, bajaron corriendo el cerro y se fueron a refugiar a un lugar seguro para poder hacer la detonación. Pero de repente notaron que algo estaba saliendo mal, y algunos de los trabajadores se acercaron a las faldas del cerro para poder observar si desde abajo podían ver qué era lo que estaba pasando. Todo estaba en silencio, cuando de repente oyeron el cantar del gallo y una fuerte explosión se hizo presente. Una parte de la dinamita había estallado y había desprendido una gran cantidad de piedra y tierra que poco a poco caía por la ladera del cerro. Los trabajadores que se encontraban alrededor salieron corriendo, pero desgraciadamente algunos no lograron escapar y quedaron sepultados. Muy asustados, corrieron a auxiliar a las pocas personas que se encontraban alrededor y comenzaron a excavar para tratar de ver si podían localizar a unos cuantos con vida. Don Maximiliano no podía creer lo que había pasado. Se sentía muy culpable por haber presionado a los trabajadores a terminar el trabajo lo más pronto posible. Así que decidió que la obra se suspendería y que mejor, en vez de construir un túnel, rodearían la montaña. Pasó el tiempo y después de mucho trabajo, por fin se terminó la construcción de la carretera sin más accidentes. El día de la inauguración se hizo una gran fiesta en todo el pueblo, y cuando estaban a punto de cortar el lazo, un hermoso gallo de plumas doradas se posó en el listón. Cantó tan fuerte y hermoso que a todos dejó maravillados, pero así como vino el hermoso animal, se desapareció y jamás fue vuelto a ver por la zona.